Hola chicos, bienvenidos a otra cápsula educativa de IGTV. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy polémico. Yo creo que es el más polémico que he desarrollado a través de este espacio, pero bueno, ustedes votaron por él. Voy a hacer varios disclaimers antes de comenzar. El número uno es que, si bien es cierto, yo soy nutricionista clínico, he utilizado en muchas de mis terapias, en distintas patologías, tanto en cáncer como autoinmunes delicadas, estrategias muy puntuales de corte más vegetariano o basado en plantas. Sin embargo, hay muchos profesionales en el área de la nutrición extremadamente bien preparados, muy leídos y entendidos en la materia, y estoy segura que son las personas como más indicadas para prescribir una alimentación vegana de calidad, antiinflamatoria y bien suplementada, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, mucho más allá de lo que yo pueda opinar como ser humano, yo hablo voy a hablar de lo que tuve que investigar para poder desarrollarles este tema, y desde mi perspectiva, desde mi práctica con distintos tipos de pacientes y en mi experiencia individual, ¿ok? Segundo disclaimer. El tercero, todas aquellas personas que deciden llevar una alimentación, un estilo de vida vegano, por cuestiones morales, por cuestión ética, obviamente esto es respetable, ¿ok? Obviamente yo no lo comparto, no comparto la opinión de veganos radicales y que piensan que ellos son mejores personas porque no comen productos ni subproductos animales, o porque piensan que ellos contribuyen más con el planeta Tierra que un omnívoro, por ejemplo. Simplemente hace falta mirar estudios serios. Por ejemplo, mirar el podcast de Soy Como Como, en donde Nuria entrevistó al especialista en plantas, en donde él explica perfectamente que las plantas son seres superiores que pueden producir sus propios alimentos, que sufren, que son seres vivos y que también sufren muchísimo, que gritan, y lo que es necesario para el balance del ecosistema dentro de un estilo de vida omnívoro. Hay muchos estudios en donde la práctica de la ganadería sustentable y regenerativa es mejor para el planeta Tierra, y que la agricultura intensiva y los monocultivos acaban mucho más con el planeta Tierra que lo que muchas personas creen. Vuelvo y repito, solamente hace falta abrir la mirada y entender que animales no son nada más las vacas, que animales son las lombrices, los que viven en el césped, en la grama, y cómo los monocultivos dañan y acaban con muchos ecosistemas simultáneamente. Entonces hay que poner en una balanza y entender que tú no eres mejor persona que otra porque comas o no animal, subproducto animal. No eres una mejor persona que otra porque comas vegetal y subproductos vegetales. Esto va mucho más allá de eso. Es si tú aportas valor a tu prójimo, si haces el bien, si sumas y no restas, entre otras cosas. Entonces, estas tres aclaratorias para mí son muy importantes antes de empezar a desarrollar el tema. Entonces, una alimentación vegana es una alimentación en donde no hay cabida para ningún tipo de producto animal, ni siquiera lácteos, huevos, peces, y obviamente ni subproductos animal. Y asumido como estilo de vida va mucho más allá, porque entonces obviamente aquí entra todo tipo de indumentaria que no provenga de animales. Estamos hablando de ropa, ni siquiera consumo de miel, es decir, se extrae del estilo de vida todo aquello que pueda provenir de algún animal, sea cual sea. Obviamente esta alimentación pues debería ser basada en plantas, es decir, en vegetales, verduras, también en tubérculos, que es lo que crece por encima de la tierra, granos, cereales y semillas. Ok, ¿qué puntos positivos puede tener este enfoque nutricional? Bueno, número uno es cuando se hace a través de alimentos reales y no Frankenstein creados por el hombre. Obviamente en primera instancia, y como les dije, practicadas de manera muy puntual, puede ejercer un efecto interesante antiinflamatorio, puede proveer bastantes antioxidantes,
fitoquímicos importantes para algunos órganos del cuerpo, como por ejemplo el hígado. En algunas personas puede mejorar el tránsito intestinal, la remoción de metales pesados, puede hacer cierto control a ciertas patologías, como digo, en primera instancia, porque una persona que lleve una alimentación, digamos, omnívora, de muy mala calidad, como todo en la vida, que tenga muchas patologías, de la noche a la mañana se mueve una alimentación vegana basada en plantas, no carbotariana, va en los primeros 3 meses a producir efectos positivos, sobre todo desde el punto de vista antiinflamatorio, ¿ok? Ahora bien, como les dije, hay maneras de prescribir esta alimentación. Yo pienso que hay muchos especialistas, en cuestión de buscarlo, que pueden hacerlo de la mejor manera, porque claramente hay que cuidar muchos aspectos. Por ejemplo, la ingesta proteica. Si bien es cierto, los aminoácidos esenciales, que son estos 10 aminoácidos esenciales, están más biodisponibles en la proteína animal. Obviamente, las personas veganas deben hacerlo con mezcla de cereales y legumbres, cereales con frutos secos, en el compendio del día, no necesariamente en una comida, sino en el compendio del día. Y tienen que tener ese cuidado del macronutriente proteico. Recuerden que la proteína es el macronutriente más importante, es el primario, el necesario, y es muy importante cuidarlo en cualquier estilo de alimentación, porque todo nuestro cuerpo está formado a partir de proteína. Por poner un ejemplo, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, la albúmina, por ejemplo, que se forma en el hígado, las hormonas tiroideas se forman a partir de proteínas, factores de coagulación, la hemoglobina, etc. Entonces es importante que esto esté muy bien cubierto en una alimentación vegana, y más si la persona realiza actividad física, y más si la persona está en tercera edad, más si la persona está en desarrollo y en crecimiento. Entonces esto es una de las principales cuestiones que hay que mirar, ¿ok? Luego, número 2, el consumo de hierro. Recuerden que tenemos hierro hemo, hierro no hemo. El hierro de procedencia animal está más biodisponible, mientras que el hierro no hemo, que viene del mundo vegetal, requiere otro tipo de conversiones enzimáticas para ser absorbido. Se absorbe entre 10 y el 20% nada más, y para generar que haya una mejor, vamos a decir, biodisponibilidad constante de este tipo de hierro, hay que suplementar sí o sí, o hay que combinarlo con fuentes efectivas de vitamina C. Entonces, obviamente, hay que aumentar los requerimientos de vitamina C para que el hierro se haga más biodisponible en este estilo de vida. Luego, tenemos el tema de la B12. Recuerden que la B12 se obtiene a través de una conversión que se hace en el intestino del animal, es una conversión bacteriana para los animales que pastean, ¿ok? O sea, que son rumiantes. Ahora bien, cuando consumimos proteínas animales alimentadas con balanceados, obviamente estos balanceados están enriquecidos con B12. La B12 es muy importante que sea suplementada, sí o sí, en un estilo de vida tanto vegano como vegetariano. Es demasiado importante. Pero también cuidar el pH del estómago de esa persona, porque hay muchos omnívoros y muchos carnívoros que tienen anemia, por ejemplo, ferropénica, y no porque no obtengan a través del alimento la B12, sino porque no la pueden absorber, porque no tienen buen pH gástrico. Entonces eso es muy importante, tener un buen pH estomacal, ¿ok? Punto número 3, el tema de las vitaminas liposolubles. No tengo tanto problema con la E, porque la E la podemos absorber, por ejemplo, del aceite de oliva, del aceite de aguacate, de las aceitunas, que tiene cabida en este estilo de vida. Pero, por ejemplo, tenemos la vitamina D. Si bien es cierto, para la vitamina D necesitamos la exposición al sol, pero para poder activarlo y hacer las conversiones necesitamos de colesterol. Y el colesterol solamente está en el mundo animal. Con lo cual, la falla en la conversión o en la activación a partir de la materia prima, que es el colesterol, de la vitamina D, puede fallar. Y la vitamina D, ya ustedes saben que es una prohormona, es vital para muchas cosas, entre ellos el balance anímico, es inmunomoduladora, para la sensibilidad a la insulina, para el balance hormonal femenino, para el funcionamiento tiroideo, entre otras cosas. Entonces, esto hay que mirarlo con lupa. Si hay que suplementarlo, hay que suplementarlo, ¿ok? Por otro lado, también tenemos el tema de la vitamina A.
En el mundo vegetal es betacaroteno, que son precursores de vitamina A, pero la vitamina A está biodisponible en el reino animal. ¿En dónde? Sobre todo en los órganos, en las vísceras, como por ejemplo el hígado o por ejemplo en los huevos. Entonces, esto también hay que cuidarlo porque la vitamina A es muy importante para la salud de todas las mucosas, incluida el intestino, la piel, la vista, entre otras funciones, ¿ok? También es muy importante cuidar, como les dije, de dónde viene el omega 3. Muchos veganos dicen, nosotros no tenemos problema con eso porque consumimos frutos secos, semilla de lino, semilla de hemp, nueces. Vuelvo y les repito, el ácido alfa-linoleico, el ALA, no es como el DHA o el EPA, ¿ok? Ese se absorbe en un 2, máximo un 5%, ¿ok? Para poder ser convertido en lo que a nosotros nos va a servir. Y el omega 3 es vital, señores. El omega 3 es fundamental para la salud en general, sobre todo el DHA, salud neurocognitiva, neuronal, el EPA para la salud cardíaca. Entonces, el omega 3 es muy importante para el balance hormonal, para la memoria, para el estado anímico, para favorecer y potenciar la capacidad antiinflamatoria del cuerpo. Tenemos un video que yo les grabé específicamente hablando de la importancia del omega 3 en todas las áreas de nuestra vida, y esto a mí me preocupa. Entre eso y otras pegas, o vamos a decir contras que yo le veo a este estilo de alimentación, no me cuadra, porque estos son micronutrientes demasiado importantes y que pueden fallar y pueden generar desbalances. Yo estoy cansada de recibir personas deprimidas, con desbalances hormonales tiroideos, con desbalances hormonales tanto masculinos como femeninos, baja de testosterona. ¿Por qué? Porque no hay fuente de colesterol. El colesterol es muy importante, y el tema de la vitamina D, ¿ok? Con el tema del calcio no tengo tanto problema porque el calcio, por ejemplo, muy biodisponible, como no, lo tenemos en el brócoli, en el kale. Por supuesto, yo adoro el tahini, que son las semillas de ajonjolí, pero el hecho de estar triturada se le quita mucho de los antinutrientes y se absorbe de mejor calidad, ¿ok? La linaza también tiene algo de calcio biodisponible, ¿ok? De igual manera, por ejemplo, el selenio con las nueces de Brasil ya tendríamos, ¿ok? El zinc también hay en ciertas fuentes de origen vegetal, pero vuelvo y repito, a mí me parece que vamos contra natura. El ser humano, desde mi perspectiva y todo lo que he estudiado, debería ser omnívoro, ¿ok? Nuestro colon no es tan corto, tampoco es tan largo, estamos capacitados para digerir todo tipo de alimentos. Eso por un lado. Y por otro lado, me preocupa mucho el tema de que lamentablemente pues una de las fuentes que contiene mayor proteína en una alimentación vegana, como no, son las legumbres. Pero a mí me parece que un estilo de vida en donde tú tengas que remojar, germinar, fermentar, tostar, como los frutos secos, los antinutrientes se le quitan tostándolos, entre otras cosas. O sea, el hecho de que a través de una alimentación basada en plantas recibas muchos oxalatos, los oxalatos secuestran minerales, etc. O sea, cuando yo veo que hay que hacer muchas cosas, igual los pseudocereales hay que remojarlos, y mejor si los germinamos o los fermentamos. Cuando yo veo que está muy complicado, yo lo veo antinatura, porque una alimentación omnívora no es tan complicada y tienes las cosas más biodisponibles. Entonces, por eso es que les digo que hay que buscar un especialista que sepa prescribir bien este tipo de alimentación y cubrir muchos aspectos, como el tema de los aminoácidos, por ejemplo, el tema de la creatina. Un vegano necesita creatina, que está en el mundo animal. La creatina, ya ustedes saben que es muy importante para el tema de la regeneración del fósforo, para la formación de ATP, la regeneración y la formación de masa muscular, desarrollo y regulación cognitiva, entre otras cosas. La carnosina está en el mundo animal, por ejemplo. Los aminoácidos esenciales, que son muy importantes. Por ejemplo, a mí me parece una muy buena idea que un vegano se suplemente con polvo de aminoácidos esenciales, que son distintos a los BCAA. Son maravillosos porque ellos también son aminoácidos, es la molécula aislada a través de fermentación vegetal y es coherente con un estilo de vida vegano totalmente, pero cuida la masa muscular.
Yo suplementaría con omega 3, con vitamina D3 con K2, ¿qué les puedo decir? O sea, son muchas cosas. Obviamente la B12 es muy importante para la metilación. O sea, son tantas cosas que yo miraría, que lo veo como antinatura, pero bueno, más allá de eso, desde la perspectiva de la nutrición funcional, es el tema del intestino. Lamentablemente, pues, si yo no hago todos estos procedimientos de remojado, fermentación, germinación, tostado, yo voy a recibir muchos antinutrientes y muchas moléculas que me van a lacerar el intestino, como por ejemplo el gluten. El gluten también está, por ejemplo, en el seitán, que hace las veces de la soya o el tempe. Muchos veganos consumen esto y esto daña el intestino. Muchos veganos consumen gluten y esto daña el intestino. Avena daña el intestino, centeno daña el intestino. Obviamente los cereales como por ejemplo el arroz integral tiene muchos antinutrientes, fitatos por ejemplo. El maíz que está genéticamente modificado, más del 90%. La soya igual, que genera otros efectos a nivel de nuestras hormonas y nuestras glándulas, por ejemplo. Las legumbres tienen sus lectinas y para poder quitarles estas lectinas de verdad que hay que hacer un gran procedimiento y queda algo de eso y pare de contar. Entonces hay que como que salirle adelante a todos estos obstáculos para que no haya entonces laceración e inflamación constante intestinal. Y recuerden que la salud parte y termina en el intestino. Entonces yo por ejemplo miro eso en mi práctica personal. Ustedes recuerdan que yo debuté con un hipotiroidismo, antes de ser diagnosticado como autoinmune. Y cuando yo, por supuesto, tenía este hipotiroidismo, ya yo cuidaba muchas cosas en mi alimentación, pero yo estuve a un pelito de convertirme en vegana porque, no porque los alimentos fuesen malos, sino porque mi intestino estaba hecho pedazo y yo no digería absolutamente nada. Entonces a mí me tocaba, yo comía lentejas, la lenteja tenía que entonces ponerla a remojar 3 días, germinarla, y una vez que germinada entonces la cocinaba, y lo mismo entonces era la quinoa, y o sea, era un tema de verdad, y yo no sé si fue coincidencial o no, pero yo creo que eso empeoró mi estatus intestinal poco tiempo después. Entonces, de la mano con el estrés obviamente, desarrollé la autoinmunidad. Ustedes van a conseguir a mucha gente por las redes sociales con muy buen contenido, gente coherente. Por ejemplo el doctor La Rosa, que es médico funcional, él fue vegano, ya no lo es. El mismo doctor Carlos Jaramillo, en su primer libro, por ejemplo, que ha cambiado mucho su discurso, él habla de que la alimentación debe ser basada en plantas, pero omnívora, que hayan vegetales, pero o sea, él come proteína animal porque él sabe lo importante que es. Hemos visto muchas chicas que han perdido la menstruación, desajustes hormonales, mucha depresión en enfoques veganos. Entonces, o sea, si vas a tomar una decisión y moverte a este estilo de vida, pregúntatelo para qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ¿ok? Y busca una buena asesoría, un buen profesional que te ayude a estructurar bien tu alimentación, donde no tengas ningún tipo de déficit, todo esté cubierto y que tengas un monitoreo constante de tus exámenes sanguíneos y hormonales cada 6 meses para ver cómo te estás sintiendo. Y obviamente tu composición corporal, que no seas un flaco lleno de grasa, sino que seas una persona flaca pero que tenga masa muscular, que es lo que yo raramente veo en personas que practican este estilo de vida. Entonces bueno chicos, yo espero que esta información la tomen con pinza, les sea para ustedes de mucha utilidad y nos seguimos viendo por esta vía.